Ahí está. Vamos a continuar con los conceptos que estábamos desarrollando con relación al karma en sí mismo, a cómo funciona, desde una visión que, bueno, es el saldo de mucho tiempo, de mucho trabajo sobre esto y confirmaciones que uno va teniendo en el propio ejercicio de esta profesión de astrólogo, que van dando evidencias que se prueban con la propia práctica, ¿no? Con descubrir que eso funciona así en la vida. Bueno, hicimos una gran síntesis en el sentido de considerar que la vida en general es un diálogo. Es un diálogo que cada individuo mantiene con su propio paisaje kármico. Y ese diálogo es lo que es. Esa es la promesa de ser de la persona, es decir, esa es la configuración dinámica que permite que la promesa de ser de cada uno pueda llegar a ser a través de ese diálogo. Un diálogo que se desarrolla ininterrumpidamente desde que se da la concepción dentro del útero materno. Es muy importante comprender la unidad que somos. Realmente el paisaje kármico que nos acompaña es inseparable de nosotros. A donde vamos, lo llevamos. Es una interacción dialéctica que fuimos generando a partir del momento en que empezamos a gatear. Empezamos a vincularnos selectivamente con aquellos objetos que de alguna forma llamaban nuestra atención. Ahí gateábamos, dijimos, y a través de los 5 sentidos incorporábamos aquello que había llamado nuestra atención a nuestro universo conocido. Y así fuimos montando una construcción dentro de nosotros, a partir de lo que íbamos incorporando, como una especie de símil del universo exterior que percibíamos a través de los 5 sentidos. O sea que el universo que vemos, el mundo que vemos, es una construcción interior dentro de nosotros. Nadie ve al universo o al mundo. Vemos apenas una porción insignificante de ese mundo, de ese universo, que es aquello a lo que nos hemos vinculado muy selectivamente y dentro de nuestra capacidad de hacerlo, que es muy relativa, muy poca. Ya dimos ejemplos, ¿no?, de que dos personas observan el mismo paisaje y cada uno lo percibe a su manera. Pero es importante comprender que ese diálogo, esa percepción permanente que estamos teniendo del escenario kármico que nos contiene, es lo que somos. Es un diálogo acotado, acotadísimo, a las respuestas condicionadas que responden a cada estímulo externo una vez que ya andamos la vida. Habíamos hecho mención de aquella cuestión de tener la respuesta antes que la pregunta, porque ya tenemos todas las respuestas armadas dentro de nosotros y siempre damos la misma respuesta al mismo estímulo externo.
Ese es el mal kármico, es el karma que hace con que tropecemos 1000 veces con la misma piedra, porque sin dudas siempre aplicamos la misma fórmula, siempre damos la misma respuesta, con el mismo resultado. Es muy importante comprender esa prisión que significa la mente-memoria. Porque nuestra mente no es la memoria. Nuestra mente es un cuerpo que cumple la función de procesar las informaciones en obediencia a las necesidades germinales, en obediencia a esa necesidad de crecer. Creo que ya más o menos quedó en claro a través de charlas anteriores que ese impulso germinal que somos, que es nuestra propia vida, es el saldo de una trascendencia, de trascender la conflictividad dialéctica que representa ese diálogo permanente que tenemos con la vida. Y digo conflictividad no porque sea una lucha permanente de, qué sé yo, de karate, sino porque es una interacción dialéctica sin trascendencia. Siempre damos la misma respuesta, no hay trascendencia ninguna. Es un estancamiento que yo lo defino, sin temor a equivocarme, como una verdadera prisión en que estamos, que no nos permite crecer más allá del nivel que ser, del nivel de, no me sale, del nivel de ser que somos. La alquimia, que es lo que tratamos de transmitir a través de estas charlas, nos propone esa posibilidad de trascender. Eso sería el transformar el plomo en oro. Pero es muy difícil si no hay una propuesta y una necesidad de salir de esa condición de estancamiento. Porque el mundo en general vive ya acostumbrado a ese estancamiento y se ha habituado y ha desarrollado su vida, el mundo entero, las multitudes, algunos muy bien sucedidos, con éxito en la vida, pero en cuanto al nivel de ser, a la cualidad de la persona, continúa muy parecida a la del hombre de las cavernas, con toda una tecnología, con toda una, en fin, elementos que nos rodean impensados para la época de aquel hombre, pero aquel hombre continúa igual hoy en el presente. Continuamos las mismas guerras que hacía el hombre de las cavernas, con los mismos egoísmos y las mismas mañas de autoafirmación. Y no salimos de esa a pesar del acúmulo de tecnología que tenemos hoy. Por tanto, no es importante ese mundo tecnológico que nos contiene, sino la cualidad del diálogo que sostenemos con ese mundo. Hay un orden establecido, ya instalado a través de los milenios, de los siglos. Y ya desde que nacemos somos educados para tener respuestas para esas preguntas del mundo. El mundo nos toma examen después y nos va preguntando a ver si somos buenos alumnos, a ver si aprendimos bien la educación que recibimos, si damos las respuestas correctas. Y esa es un poco nuestra vida civilizada. Hay fuerzas. Hay una fuerza que es la fuerza de la entropía, que es la fuerza de la igualación. Yo les había dado, me parece, a ustedes,
ese ejemplo de colocar varias botellas de agua en una mesa grande, llenarla de botellas de agua y todas las aguas a diferentes temperaturas, las botellas próximas unas de las otras, y en poquito tiempo la temperatura de todas las aguas se iguala, por lo más bajo. Esa es la fuerza de la entropía. Eso es lo que sucede con las multitudes. Se igualan por lo más bajo, por los sentimientos más densos, por las ideas menos luminosas. Y esa imantación colectiva es la mayor fuerza que permite la sustentación del orden establecido sin que nada cambie, a pesar del tiempo que pasa. Es muy poderosa esa fuerza. Y es lo que caracteriza en sí mismo a los úteros. Recuerden que todo útero, o los úteros, son regidos por las mismas leyes. Un útero es aquello que nos contiene. Una familia, un partido político, una religión, una filosofía, un equipo de fútbol. Todas esas corporaciones colectivas en las que estamos insertos tienen un enorme poder sobre nuestra individualidad. No nos permiten mucho ser diferentes. Inmediatamente lo colectivo que se iguala a través de la entropía se nos viene encima cuando salimos con algunas ideas innovadoras que de alguna forma plantea que cambie algo en el orden establecido. Eso sucede de afuera, ya está todo ahí, están las milicias ocultas, ¿no? Que son todos. Hay una imantación colectiva, esa entropía, que hace con que se hayan establecido costumbres, como dicen los ingleses, la costumbre es ley, y que se hayan cristalizado en la conducta social y, bueno, acaban manejando al individuo, cercándolo, no dejándole desenvolver su propia individualidad, a no ser dentro de ciertos límites bastante acotados. Hubo una época que yo meditaba mucho, ahora me he vuelto medio vago, pero en la época que lo hacía y que todos los días meditaba, hubo una época que tuve una gran curiosidad por comprender cómo era esa educación dentro de mí, cómo operaba esa fuerza dentro de mí, porque yo me sentía un poco bastante identificado con los demás en lo que hacía, sin cuestionármelo mucho, o sea, que había algo dentro de mí que ya me identificaba como parte del equipo. En una de esas meditaciones conseguí estar en un estado así bastante interno, y me vi frente a una especie de tribunal, así una especie de edificio que lo identifiqué medio como una especie de tribunal de justicia, ¿no? Una cosa, tenía unas escaleras grandes y gente con papeles que bajaba por las escaleras y subían, parecían abogados. Ahí entré en esa meditación y conseguí ver un gran salón que le sentí un poco el sabor a medieval, una cosa media medieval. Y tenía un estrado que estaban jueces ahí en el estrado, también con unas togas así muy similares a los jueces medievales. Y ahí cuando me acerqué más, ahí conseguí ver a los jueces y me sorprendí porque era mi padre, algunas figuras que habían sido muy importantes en mis primeros tiempos en la formación,
Esos eran los jueces que estaban conformando ese tribunal de justicia, dentro de mí. Me desperté, volví a mi estado de vigilia normal, medio como si había tenido una gran comprensión, porque eso estaba vivo dentro de mí, ese tribunal medio medieval. Yo asocié eso medio con la Inquisición, con esas cuestiones así, de un tribunal severo, pero eran personas cercanas a mí. Digo, en la figura de mi padre estaba, algunas personalidades, parientes también, amigos que habían formado parte de los primeros días de mi vida, cuando me fui formando, influyeron en mi formación y seguían como jueces dentro de mí. Me vino la palabra superego. Y esa condición de pacto, ¿no? De haber pactuado, haber asumido compromisos tipo pacto con esos jueces que obviamente obraban cada vez que yo transgredía esos pactos asumidos, ¿no? Ahí me di cuenta que difícilmente operaba en mí la conciencia. Me di cuenta que todo lo que yo sentía que podía ser el peso de mi conciencia, que mi conciencia me avisaba, me decía, me di cuenta que provenía de ahí. No era la voz de mi conciencia, era ese tribunal de justicia que representaba ni más ni menos que el orden establecido, que ya lo habían instalado, se había instalado dentro de mí cuando todavía tenía pantalones cortos. Entonces, claro, hoy puedo ver lo difícil que es salir de ese diálogo repetitivo, porque tenemos una especie de inquisición afuera, una fuerza de entropía afuera, que no nos deja mucho revelarnos, pero también lo tenemos adentro, con una especie de actitud acusadora que nos hace sentir que traicionamos el legado paterno, traicionamos el legado no sé qué. Eso es algo muy importante comprenderlo, porque ahí empezamos un poco a ver de forma pragmática cómo funciona esos mecanismos restrictivos, el karma nuestro, que no nos permite trascender el diálogo que tenemos con la vida para que nuestra promesa de ser empiece a ser. Para que nuestra promesa de ser pueda desenvolver ese impulso germinal, ir germinando, madurando, para llegar a ser. Esto es digno de una reflexión, porque no creo que lo puedan encontrar en libros. Es el fruto de trabajos internos, de meditación, de especies de, no sé, comprensiones que uno tiene a través de esa vía que es la meditación interna. Experiencias. Lo que yo les estoy diciendo para mí es inequívoco, no tiene contradicciones. Claro,
El que no ha tenido esa experiencia o no la tiene, bueno, me podrá decir que no es así, y bueno, yo tendré que aceptarlo, porque no tengo otros argumentos, a no ser mi propia vivencia, para demostrar lo que estoy diciendo. Pero bueno, apenas llévenlo en consideración. Quién sabe si se proponen un poquito, puedan experimentar algo parecido. Yo pienso que esa imagen que tuve, así media asociada a lo medieval, no creo que sea algo universal. Imagino que es algo absolutamente mío, dentro de mi propia historia personal. Pienso que se debe un poco a que había, antes de tener esa experiencia, había en mí ciertos preconceptos que ya en mi diálogo interno hablaba de la fuerza de la Inquisición, que es la sociedad misma. Yo más de una vez me cuestioné esa cuestión de la Inquisición, porque todo el mundo la asocia a aquella época medieval, oscura, real. Sin dudas que existió, sin dudas que fue terrible, pero no se agota ahí. Esa fue una manifestación de la fuerza de la entropía, una manifestación de la Inquisición. Esa fuerza que tiene como único objetivo preservar el orden establecido. En aquella época, bueno, era una época de oro de la alquimia, donde aparecían muchos alquimistas con este conocimiento. Y claro, eso no era algo que fuese del agrado de un orden establecido clerical, absolutamente controlado por el poder de la Iglesia, que en muchos casos era más elevado que los reyes. Entonces, esta idea, no más que una idea, esta puerta que se abre a una experiencia vivencial de la vida dentro de cada uno, no fue obviamente del agrado de aquella corporación religiosa, y sin dudas puso a accionar su guardia pretoriana y digo, bueno, hay que silenciar eso. Y se consiguió en gran medida. No tanto, porque si no, no estaría hablando lo que yo estoy hablando. Pero hoy por hoy, yo no sé si no es peor. Claro que no está esa crueldad de la hoguera o de los elementos de tortura, aunque los hubo. Pero hay otros métodos mucho más sofisticados, propios del mundo tecnológico que vivimos. Y hoy existen muchas formas de anular un pensamiento, una ideología, una idea. Existen muchas formas de silenciar. Así como decía que seguimos debatiéndonos en las mismas guerras del hombre de las cavernas, bueno, puedo decir lo mismo, que seguimos siendo limitados en nuestro libre albedrío por la misma Inquisición que registramos en la historia medieval. La misma. Vean ustedes, la alquimia, que
trato de transmitirles, es la misma, era el mismo pensamiento filosófico del primitivo cristianismo. Era alquímico. Hasta que se dio el concilio de Nicea, donde, bueno, se arreglaron entre el poder de Roma y los pocos valientes que quedaban de esa lucha terrible que llevaron los cristianos, los primeros cristianos, contra Roma. Y ahí en el concilio de Nicea, bueno, se hizo un acuerdo y muchas cosas se sacaron de la filosofía del primitivo cristianismo, y es lo que tenemos hoy. Pero esos 300 y tantos años del primitivo cristianismo fueron terribles para el cristianismo. La persecución de los cristianos fue terrible. Bueno, ahí tenemos la Inquisición encarnada en la figura del Imperio Romano, encarnada en la figura del poder de Roma. Ahí cuando se establece el concilio de Nicea, bueno, qué cosa terrible, porque los cristianos eran los brujos de Roma, los perseguidos religiosos, qué sé yo cuánto, bla, bla, bla. En una semana que duró el concilio de Nicea, los cristianos, esa religión pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Qué arreglo bárbaro, lo hicieron tan rápido. Bueno, eso hay que investigarlo más, pero bueno, fue así. Entonces, a partir de ese momento, la Iglesia pasó a tener el poder que le conocemos. Inclusive llegó a superar el poder de los emperadores y de los reyes. Quedaron muchos de los primitivos cristianos que fueron renaciendo como alquimistas, y ahí es que la propia Iglesia, que había sido perseguida por la primera Inquisición, encarnó una segunda Inquisición y persiguió a aquellos que siguieron llevando la posta del primitivo cristianismo, que fueron los alquimistas. Digo esto para que se comprenda que la fuerza de la entropía, la fuerza de la Inquisición, está desde el origen de los tiempos. No fue una secta dentro del clero que marcó su presencia en la historia, no, fue un vehículo a través del cual esa fuerza poderosa que busca preservar el orden establecido se manifestó. Vean, a mí ya me salió una plaquita que en cualquier momento se me va a cortar acá. Bueno, yo podría seguir hablando mucho más, pero tenemos otras charlas. Yo me gustaría parar por aquí, porque lo que dije es bastante interesante, pienso, y tendrán su tiempo para reflexionar, cuestionarlo, concordar o no. Lo que sí les abro un espacio ahora, por si quieren, voy a abrir aquí que estaba silenciado, si quieren hacerme alguna pregunta, si quieren aportar algo, si quieren preguntar algo, el micrófono es de ustedes. Rolando, hola, aquí Hernán. Una pregunta respecto a este episodio tan oscuro, nefasto de la Inquisición, la Edad Media, lo que viene después de Nicea, que puede considerarse doloroso, pero ¿qué lección crees tú que eso deja a la humanidad? O sea, si sucedió es por algo, y por más aparentemente doloroso, porque dolor y placer es dos caras de la misma moneda, ¿no? ¿Qué lección podríamos sacar de ahí? Yo no sé si una lección, pero sí una evidencia de que existe una fuerza que es la fuerza de la entropía, que trata de preservar el orden establecido, que es la característica básica del ego, la no innovación, o sea, que hay una fuerza oculta
que se encarga de preservar el orden establecido, que está siempre latente, y que se manifiesta a través de aquellos elementos en que se le hace posible la manifestación. Entonces, en aquella época, bueno, la iglesia fue una especie de válvula a través de la cual esa fuerza invisible se hizo carne. Después, o antes, si ustedes quieren, vamos para atrás, cuando el Imperio de Roma, nadie podía estar arriba del César. La característica básica del Imperio Romano era pan y circo, o sea, una igualación, dividir y reinar, todos esos conceptos que tenía el Imperio Romano eran la base del poder del imperio. Entonces, cuando surge un pensamiento que propone la elevación individual, ahí peligra la estatura del César. Y ahí es donde esa fuerza que busca preservar el orden ya establecido encuentra la fuerza, el canal a través del cual poder empezar a actuar y manifestarse. Lo hizo a través del propio poder de Roma. El objetivo es, hay una fuerza colectiva, que es el karma, que nos tiene atrapados en un nivel de ser que no nos deja pasar a otro nivel de ser, a no ser que lo hagamos. En épocas del paraíso, toda individualidad crecía, se desenvolvía, maduraba sin ningún tipo de interferencias. Pero desde el momento en que surge el ego, o sea, el karma, entonces a partir de ese momento, bueno, se establece hay un predominio de la fuerza lunar sobre la fuerza solar, los úteros pasan a tener más fuerza que las individualidades, y entonces se establece un estancamiento en las individualidades porque los úteros que las contienen son los que marcan, digamos, el nivel de grandeza de la individualidad, o sea, hasta ahí se puede. Ahora, eso, a ver, eso es digno de todo un desarrollo posterior, pero en poquitas palabras te puedo decir que yo no estoy tampoco tan en desacuerdo en que eso sea así. Porque simplemente es necesario sudar la camiseta para ser mejor. No se es mejor mecánicamente. Más, desde el momento en que se estableció que crecer era sumar y no transformarse, entonces es un peligro. Porque yo sumo todo. Sumo el bien, sumo el mal, sumo lo que me conviene, sumo tristezas, sumo, pero es una torre de Babel eso. En ningún momento es un castillo de naipes, sin ninguna solidez. La solidez del crecimiento la da la maduración, la germinación, donde la semilla se va transformando en árbol y cada vez más fuerte, más sólido. Eso es lo que no sucede desde que se incorporó el ego a la vida del ser humano, hace 20 y tantos mil años. Desde ese momento, ahí la fuerza de lo colectivo privó sobre lo individual, y bueno, cuando el agua se estanca, se pudre, amigo. Cuando el agua se estanca, se pudre. Entonces, bueno, crecer sin transformarse, no. Eso, bueno, no sé, los que entienden un poco de astrología pueden comprender un poco más profundamente el sentido que tiene Saturno dentro de la presencia de la astrología en nuestra vida. Saturno es el límite, el que nos dice hasta acá, pero no es un tirano en el sentido de que nos pone una puerta de hierro imposible de flanquear, no, nos dice, nos cobra el peaje. Si tenemos para pagar, pasamos. Si no, no.
Ese es como el barquero de Caronte, ¿no? O sea, que llevaba las almas del río a la otra orilla, pero para subir a la barca les pedía la moneda, ¿no? O sea, ¿qué era lo que habían ganado? Tenían que dejarlo del otro lado, o con el barquero. Porque del otro lado son otras leyes, es otra vida, es otro escenario donde tenemos que empezar gateando. A la margen del río que llegamos ya como adultos, llegamos ya desarrollados, con la posibilidad de pasar al otro nivel de ser, pero bueno, hay que pasar por el barquero de Caronte, hay que tener el dinero para pagar el peaje. Así que, a ver, Hernán, lo que yo dije no es qué me aporta